Eran las 5 de la tarde de un viernes, y la oficina de Matías estaba más silenciosa de lo normal. La luz ya estaba tenue, casi como si el edificio entero quisiera apagarse para el fin de semana. Yo escuchaba el zumbido constante de los servidores, ese sonido que había sido mi banda sonora por años, mi responsabilidad silenciosa. Llevaba mi taza de café, ya frío, cuando la asistente de Matías me dijo que él quería verme. No me pareció raro. A veces me llamaba para alguna consulta de última hora, aunque casi siempre eran cosas sin sentido. Entré y Matías estaba sentado detrás de su escritorio pulcro, con esa sonrisa que siempre me pareció forzada, como si estuviera intentando venderte algo que no querías. Me ofreció asiento con un gesto de la mano. Sentí un nudo en el estómago, pero lo ignoré. Llevaba más de 10 años en esa empresa. La conocía mejor que a mi propia casa. Yo era Camila Ramírez, la administradora de servidores, la que mantenía todo funcionando detrás de bambalinas. Camila, empezó, su voz un poco más suave de lo habitual, lo que ya era una mala señal. Tenemos que hablar de tu puesto. Mi cerebro se puso en alerta. ¿Mi puesto? ¿Qué pasaba con mi puesto? Pensé en un ascenso, quizás, o en una reestructuración de mis funciones. Pero la forma en que lo dijo no sonaba a nada bueno. Siguió hablando sin mirarme directamente a los ojos. Con los avances tecnológicos, Camila, y la automatización, hemos decidido que tu puesto de administradora de servidores ha sido reestructurado. Ya no te necesitamos. La última frase me golpeó como un puñetazo en el estómago. No la esperaba. No en ese momento. No de esa manera. Sentí un calor subir por mi cuello. ¿Reestructurado?, pregunté, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Matías, yo soy la administradora de los servidores. Soy quien mantiene todo el sistema en línea. Él hizo un gesto despectivo con la mano. Sí, Camila. Lo sabemos. Pero tus scripts, tu conocimiento, ahora son parte del sistema. Todo está automatizado. Ya no es necesario un recurso humano dedicado a eso. Automatizado. Esa palabra. La había escuchado tantas veces, siempre como una amenaza velada. Años de noches sin dormir, de fines de semana pegada a la pantalla solucionando problemas que nadie más sabía arreglar, de diseñar soluciones para que la empresa no se cayera en el peor momento. Todo eso, reducido a un simple automatizado. Era humillante. Sentí una ira fría, contenida. No grité, no armé un escándalo. Solo lo miré, sintiendo cómo mi incredulidad se transformaba en una rabia sorda. Me dijo que ya tenían todo preparado. Un técnico de seguridad, un chico joven que yo había ayudado a entrenar en sus primeros meses, entró a la oficina. Me miró con pena, casi con vergüenza. Delante de mí, y bajo las órdenes de Matías, empezó a desactivar mi cuenta principal. Vi cómo mis accesos, mis permisos, todo lo que me conectaba a ese cerebro digital que yo había construido, se desvanecía. Era como si me arrancaran una parte de mí misma, en vivo y en directo. Me escoltaron discretamente fuera del edificio. No hubo despedidas. No hubo palabras de agradecimiento. Era un viernes. La mayoría de la gente ya se había ido, y los pocos que quedaban estaban en sus mundos. Me sentí como una criminal, o como una amenaza de la que debían deshacerse rápidamente. Mientras caminaba hacia la salida, mi teléfono vibró en el bolsillo. Era una notificación de mi sistema de monitoreo personal, ese que había configurado hace años para mantenerme al tanto de todo. Un recordatorio. La tarea crítica de reinicio del sistema, para el lunes por la mañana. Me detuve en seco. La amargura del despido, la humillación, todo se mezcló con una punzada de comprensión gélida. Nadie más había programado esa tarea. Nadie más en la empresa conocía el procedimiento manual de autenticación semanal que era indispensable para ese reinicio. Solo yo. Mi usuario era el único que tenía los permisos para ejecutarlo en esa capa específica del sistema. Salí a la calle. El cielo de Buenos Aires estaba gris, a juego con mi estado de ánimo. Pero ya no era solo amargura. Era una verdad cruda que se instalaba en mi pecho. Matías había dicho que no me necesitaban, que todo estaba automatizado. Pero no.
El sistema no estaba completamente automatizado. Ellos no sabían lo que no sabían, y esa ignorancia acababa de sellar su destino para el lunes. No había un plan de venganza en mi mente, solo la certeza de la catástrofe que se avecinaba, una catástrofe que ellos mismos habían provocado con su arrogancia. Llegué a casa, a mi pequeño departamento, y lo primero que hice fue dejar la cartera sobre la mesa de la cocina. Me sentía vacía, como si me hubieran drenado toda la energía, pero al mismo tiempo había una extraña sensación de premonición, como un zumbido bajo la piel. El café que me había hecho antes de salir se enfrió en la taza, sin que me dieran ganas de beberlo. Solo me senté en el sofá y miré al vacío. 10 años. 10 años de mi vida le había entregado a esa empresa. Recordé las noches sin dormir, pegada a la pantalla, con la luz de la computadora iluminando mi cara mientras el resto de la ciudad dormía. Había solucionado caídas inesperadas de los sistemas, esas que ponían en riesgo operaciones enteras, y que nadie más sabía cómo levantar. Me había pasado fines de semana enteros en la oficina, trabajando en migraciones críticas que no podían fallar, porque si lo hacían, la empresa perdía millones. Y la paciencia. ¡Ay! La paciencia. La que tuve que tener para explicar una y otra vez conceptos técnicos a gerentes que solo veían números y no entendían ni la mitad de lo que les decía, pero que exigían soluciones inmediatas. Fui yo quien construyó gran parte de esa infraestructura desde cero. La optimicé. La hice más rápida, más segura, más resiliente. Cuando llegué, todo era un caos. Me encargué de poner orden, de crear los protocolos, de anticipar los problemas antes de que explotaran. Mi trabajo como administradora de servidores no era solo presionar botones, como muchos creían. Era como ser el médico de un paciente gigante y muy complejo. Tenía que anticipar fallas, diseñar soluciones a medida, implementar parches de seguridad para proteger la información de todos, optimizar el rendimiento para que todo funcionara sin problemas y, lo más importante, mantener el delicado equilibrio de un sistema que, gracias a mi supervisión constante, parecía autónomo. Con el tiempo, a mí no se medida que la empresa creció y la palabra automatización se volvió una moda, mi trabajo se fue invisibilizando. Era como si mi eficiencia, mi capacidad para que todo funcionara tan bien, se hubiera vuelto mi condena. Si el sistema corría como un reloj, era porque yo estaba detrás, ajustando los engranajes. Pero para Matías, y para otros como él, si algo funcionaba solo, era porque no se necesitaba a nadie. Me veía como un gasto, un recurso que podía ser reemplazado por un script, por una serie de comandos programados. La ironía era cruel. Mi dedicación a hacer mi trabajo de la mejor manera posible, a automatizar todo lo que se podía para liberar tiempo para lo que no se podía, fue lo que usaron en mi contra. Sentí el dolor de la traición como nunca antes. No fue solo un despido, fue una negación de mi valor, de mi existencia profesional. Sentía que me habían borrado de un plumazo, como si esos 10 años no hubieran significado nada. Me pregunté si toda esa dedicación, todas esas horas, todos esos sacrificios, habían valido la pena. ¿Era este el progreso que tanto pregonaban? ¿Un progreso que desechaba a las personas como si fueran piezas viejas de un rompecabezas? Miré por la ventana. La ciudad comenzaba a encender sus luces, y el cielo ya era completamente oscuro. El dolor seguía ahí, un nudo en el pecho, pero el eco de esa notificación en mi teléfono, la tarea crítica de reinicio del sistema, para el lunes, seguía resonando en mi cabeza. El sistema necesitaba mi toque humano el lunes. Ellos no lo sabían, pero yo sí. La semilla de la injusticia había echado raíces profundas, y con ella, la comprensión de un poder que no había buscado, pero que ahora tenía. Ellos se habían cavado su propia tumba, y el lunes, esa tumba se abriría. El fin de semana pasó, pero para mí fue como si el tiempo se hubiera congelado. Intenté relajarme, salir a caminar un poco, ver alguna película, pero el pensamiento del lunes no me abandonaba ni un segundo. Era un eco constante. En mi cabeza, una cuenta regresiva silenciosa. El dolor del despido, la humillación, la sensación de injusticia, todo eso seguía ahí, un peso en el pecho. Pero poco a poco, algo empezó a transformarse. La tristeza y el resentimiento.
Esa mezcla amarga que me había acompañado el viernes por la tarde, empezaron a dar paso a algo más frío, algo más duro. Era una determinación glacial, una certeza. Ya no era una cuestión de si la empresa me extrañaría, sino de cuánto tiempo les tomaría darse cuenta de su error, de la magnitud de la estupidez que habían cometido. Mi mente, que por tantos años había estado programada para resolver problemas complejos, para encontrar la solución más eficiente a cada falla del sistema, ahora aplicaba esa misma lógica a mi propia situación. Había un problema inminente, y yo era la única que tenía la llave. La decisión se formó en mi cabeza de manera natural, casi inevitable. No haría nada. Simplemente esperaría. No se trataba de una decisión pasiva, de quedarme de brazos cruzados por resignación. No, era una elección calculada, una inacción deliberada. No iba a sabotear nada, no iba a hacer nada ilegal. No soy así. Simplemente no haría lo que la empresa ya no me pagaba por hacer, ni lo que Matías había afirmado que no era necesario. Ellos me habían despedido, habían cortado mi acceso, habían dicho que todo estaba automatizado. Bueno, que el sistema se automatizara solo entonces. Mi arma secreta era esa autenticación manual una vez a la semana, que Matías había despreciado. Solo mi usuario podía realizarla. Era un procedimiento que yo había implementado hace años, una medida de seguridad extra que se activaba después del reinicio general del sistema. Una llave maestra, un último punto de control humano antes de que todo el servicio estuviera completamente en línea y expuesto. La había diseñado así porque, en mi experiencia, no importa cuán automatizado sea un sistema, siempre hay un resquicio, una parte crítica que se beneficia de un toque humano, de una verificación final. Era mi firma en el código, mi toque irreemplazable en una infraestructura que, de otro modo, parecía funcionar por sí misma. Matías, en su miopía y su obsesión por el todo automatizado, había pasado por alto la importancia de esta capa de seguridad no automatizada. Para él, era solo un paso más, un retraso que yo hacía. Él no entendía que era la barrera final, la única que garantizaba que el sistema arrancara de manera segura y controlada cada semana. Medida que el fin de semana avanzaba, una nueva preocupación comenzó a surgir en mi mente. ¿Y si me acusaban de sabotaje? Conocía bien las tácticas de esos gerentes. Si algo salía mal, siempre buscarían un culpable externo. Pero yo, como buena administradora, siempre había anticipado posibles ataques, no solo a los sistemas, sino también a mí misma. Había sido meticulosa. Empecé a consolidar mis respaldos con mis correos de advertencia previos. Recordé cómo, en varias ocasiones, había enviado correos a Matías y a otros gerentes, advirtiendo sobre la falta de un plan de contingencia adecuado para la autenticación manual. Había señalado la dependencia crítica de un solo usuario, el mío, para ese procedimiento semanal. Había hablado de la importancia de aumentar el bus factor, un término técnico que se refiere a cuántas personas necesitan ser atropelladas por un autobús para que un proyecto fracase. En mi caso, el bus factor para el reinicio semanal era 1. Yo. Les había advertido que si algo me pasaba a mí, o si mi acceso era revocado, tendrían un problema serio el lunes por la mañana. Siempre me ignoraron, o me dieron respuestas vagas, prometiendo que lo verían en el próximo trimestre, o que la automatización lo solucionaría. Ahora, esos correos serían mi escudo. No había creado el problema, lo había advertido. Cuando el domingo por la noche llegó, sentí una calma inquietante. La herida del despido seguía ahí, profunda, pero ahora estaba cauterizada por una resolución férrea. El tablero estaba puesto. Las piezas se moverían solas, impulsadas por la estupidez ajena, por la ignorancia de Matías y de quienes le hacían caso. El lunes no sería un día de descanso para mí, no. Sería un día de observación. Desde mi pequeño departamento sería testigo de cómo la empresa que me había desechado se enfrentaría a la cruda realidad de su propia arrogancia. La catástrofe se gestaba silenciosamente, y yo era la única que la veía venir. El fin de semana ya estaba por terminar, y mi mente no paraba ni un segundo. No podía desconectarme. Empecé a repasar, una por una, cada pieza de la infraestructura del sistema de la empresa. Ya no lo hacía con la preocupación de protegerla,
como siempre, sino con una claridad fría, analizando la magnitud del desastre que se avecinaba. Era como ver una película en mi cabeza, pero sabiendo que el guión ya estaba escrito y que el final sería inevitable. Recordaba los correos que había enviado, las advertencias que Matías y su equipo habían ignorado una y otra vez. Era mi arsenal documental, mi defensa silenciosa contra cualquier posible acusación. Me levanté y fui a mi pequeña oficina en casa, donde tenía un disco duro externo. Abrí una carpeta específica y ahí estaban, todos. Uno de ellos, el más importante, lo había mandado hace casi un año. El asunto era claro. Riesgo crítico. Dependencia de un único punto de fallo en el reinicio semanal. En ese correo, explicaba en detalle que el procedimiento de Dynamics Interstate autenticación manual post-reinicio dependía exclusivamente de mi usuario y que no existía un plan B. Matías me respondió con un escueto. Revisaremos esto en el próximo trimestre, Camila. La automatización es la prioridad. Otro correo de hacía unos 8 meses decía: propuesta. Implementar roles de autenticación para el procedimiento de inicio de servicios. Ahí sugería crear un sistema de roles para que varios administradores pudieran realizar esa tarea, no solo yo. Su respuesta fue aún más vaga. Demasiado complejo por ahora, Camila. Ya lo solucionará la automatización. Y el más reciente, de hace apenas 3 meses, lo había enviado como urgente, protocolo de autenticación manual sin respaldo documentado. En ese insistía en que, al menos, debían documentar el procedimiento y tener un usuario genérico de respaldo con los permisos necesarios. La respuesta de Matías fue la gota que colmó el vaso. Camila, estás obsesionada con esto. Dije que la automatización lo solucionaría. No. Pierdas tiempo en estas cosas. Concéntrate en tus tareas diarias. Cada uno de esos correos era una prueba. Yo no había creado el problema. Lo había advertido. Una y otra vez. Y ellos, en su arrogancia, habían elegido ignorarme. Los tenía guardados de varias maneras. Los reenvié a una cuenta de correo personal que usaba solo para cosas importantes. Imprimí los más críticos y los archivé físicamente, y también los guardé en una memoria USB cifrada, por si acaso. Nunca se sabe cuándo vas a necesitar demostrar que tenías razón. Mientras repasaba todo esto, mi mente se adentró en la arquitectura del sistema, esa que yo conocía como la palma de mi mano. Sabía exactamente lo que pasaría. Sin esa autenticación manual que solo mi usuario podía realizar en esa capa específica, el sistema no solo no arrancaría, sino que intentaría reiniciar en bucle, una y otra vez. Sería un ciclo interminable de fallas, consumiendo recursos sin parar y generando errores masivos en los registros. Podía visualizar el efecto dominó. Primero, los servidores de aplicaciones se quedarían en un limbo, sin poder conectarse a las bases de datos. Luego, las bases de datos mismas empezarían a fallar, porque no podrían establecer las conexiones necesarias. Las APIs de los clientes, que dependían de esos servicios, simplemente dejarían de responder. Todo se caería. No de golpe, sino lentamente, con una agonía digital que solo se detendría cuando alguien o algo lo detuviera manualmente. Y ese alguien ya no era yo. Podía imaginar la desesperación de Matías. El lunes por la mañana, cuando se dieran cuenta de que nada funcionaba. Las primeras llamadas, llenas de confusión. Luego, el pánico. Las llamadas a proveedores de software, a consultores externos, a cualquiera que pudiera darles una pista, pero sabía que nadie más tendría la clave, ni siquiera con acceso de superusuario, con acceso root, podrían iniciar el servicio sin el toque que solo mi perfil tenía permitido en esa capa tan específica. Era una medida de seguridad que yo misma había implementado, pensando en la seguridad y el control, sin imaginar que un día sería mi venganza. El domingo por la noche, cuando el reloj se acercaba a la medianoche, sentí una calma extraña, casi sobrenatural. Estaba tranquila, incluso mientras las horas pasaban inexorablemente hacia el lunes. Había preparado mi defensa, había anticipado el ataque, y mi arma era la inercia del propio sistema que una vez cuidé con tanto celo. El desastre se gestaba silenciosamente y yo era la única que lo veía venir. Ellos no sabían lo que les esperaba, pero yo sí. Y no había nada que pudiera hacer, ni que quisiera hacer, para detenerlo. El lunes por la mañana me desperté sin prisa.
No puse la alarma. El sol entraba por la ventana de mi departamento. Un sol de lunes que antes me habría hecho sentir la presión de la semana, pero que ahora solo me traía paz. Me levanté, preparé un buen café, lo disfruté mientras escuchaba algo de música. Tranquila. El contraste entre mi calma y el caos que sabía que se estaba desarrollando en la oficina de Matías, a unos kilómetros de distancia, era casi palpable. Sabía que los servidores no habían arrancado. Los primeros mensajes empezaron a llegar alrededor de las 9. Primero, de un antiguo compañero, el joven técnico de seguridad que me había quitado el acceso el viernes. «Hey, Camila, ¿sabes qué pasa con los sistemas? Están todos abajo». Lo leí, pero no respondí. Luego, otro más, de una chica de mi ex equipo. «No podemos ni entrar al email. Esto es un desastre». Los mensajes eran de preocupación, luego de una frustración creciente que casi podía sentir a través de la pantalla. Mis compañeros, las personas que habían trabajado a mi lado, estaban sufriendo. Pero yo ya no era parte de eso. No necesité hacer mucho para confirmar el colapso. Abrí una página de noticias local y no tardé en ver un titular. Importante tecnológica local con interrupción masiva de servicios. No. Mencionaban el nombre de la empresa, pero yo sabía cuál era. Luego, fui a los foros de soporte de la empresa, y era una locura. Los clientes estaban estallando con quejas, reportes de fallos y preguntas sin respuesta. Las redes sociales también estaban ardiendo. Era justo como lo había anticipado. El efecto dominó estaba en pleno apogeo. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Lo dejé sonar. Volvió a sonar unos minutos después. Lo ignoré de nuevo. A la tercera llamada, decidí contestar. Era Matías. Su voz al principio intentó sonar tranquila, profesional, como si estuviera llamando para una consulta rutinaria. «Camila, ¿cómo estás? Quería saber si has visto algo inusual en las noticias o en algún sitio. Ya sabes, con el sector». Intentó ser casual, pero noté una tensión en su voz. «Hola, Matías. Sí, la verdad es que he visto algo sobre una empresa con problemas de sistemas. ¿Por qué la pregunta?», le dije con una voz lo más tranquila y profesional posible, como si no tuviera idea de lo que estaba pasando. Hubo una pequeña pausa. Podía casi visualizarlo rascándose la cabeza, tratando de encontrar las palabras. «Bueno, sí, es nuestra empresa, Camila. Tenemos un problema serio con los servidores. No están arrancando. Pensé que, como ex empleada y con tu experiencia, quizás podrías, no sé, darnos una mano, darnos alguna pista». Mi sonrisa fue fría, pero él no podía verla. «Matías, ya no trabajo para ustedes. Mi acceso fue revocado el viernes a las 5 de la tarde, ¿recuerdas? Tú mismo dijiste que todo está automatizado, que ya no me necesitaban». Cada palabra fue un puñal, clavado con precisión. Lo dejé colgado en el aire, para que sintiera el peso de sus propias palabras. El silencio se hizo largo. Luego su voz cambió. La autoridad había desaparecido por completo, reemplazada por una súplica desesperada. «Camila, por favor. Esto es una catástrofe. Estamos perdiendo millones. Los clientes están volviéndose locos. Nadie sabe qué hacer. Hemos intentado de todo. Necesitamos que el sistema arranque. Por favor, solo entra para iniciar los servicios. Te lo ruego». Escuché ruidos de fondo, como si estuviera en algún lugar con poca señal, quizás en el estacionamiento, sin poder acceder a nada. No le di una respuesta inmediata. Disfruté ese momento, el sonido de su desesperación. «Matías, necesito tiempo para pensarlo. Es una situación delicada. Necesito consultar algunas cosas». No le dije con quién, pero la idea de consultar con un abogado seguro le pasó por la cabeza. Era mi forma de decirle que ahora las reglas del juego habían cambiado y que yo tenía el control. La trampa se había activado. Matías, el automatizador y el visionario que despreció mi conocimiento humano, ahora estaba arrodillado, rogando por ese mismo conocimiento. Y yo, Camila Ramírez, estaba del otro lado del teléfono, saboreando cada segundo. Después de colgarle a Matías, las siguientes horas fueron un torbellino, pero no para mí. Yo me quedé tranquila, en mi casa,
mientras mi teléfono no paraba de sonar. Llamadas de números desconocidos, mensajes de texto de recursos humanos, incluso un correo electrónico del director de operaciones de la empresa que me pedía, por favor, considerara la posibilidad de ayudarlos en esta situación crítica. Era el momento de la verdad, y yo estaba en control. Finalmente, contesté una de las llamadas de recursos humanos. Era la jefa de departamento, una mujer que siempre había sido amable conmigo, pero que ahora sonaba al borde de las lágrimas. Me ofreció un contrato temporal, solo por unos días, para estabilizar la situación. Yo escuchaba con calma. Cuando terminó de hablar, le dije mis condiciones, una por una, con una voz que no dejaba lugar a dudas. Primero, mi sueldo será el triple de lo que ganaba, pagado por hora, desde el momento en que ponga un pie en la oficina. Empecé. Hubo una pausa al otro lado, una respiración contenida. Segundo, el contrato será de una semana, con una cláusula clara de renuncia sin previo aviso por mi parte, sin penalización alguna. Tercero, mis únicas obligaciones serán las de iniciar el servicio. Nada más. No haré consultoría, no entrenaré a nadie, no documentaré nada. Solo lo que sea estrictamente necesario para que el sistema arranque. Y por último, espero una disculpa formal por mi despido. No tiene que ser pública, pero la quiero clara y directa de Matías y de quien sea responsable de esa decisión. Que quede por escrito. La mujer de Mine Metzentisient. Recursos humanos. Balbuceó algo sobre tener que consultarlo, pero yo sabía que no tenían opción. En menos de media hora, recibí un correo electrónico confirmando que todas mis condiciones eran aceptadas. La disculpa escrita de Matías llegó unos minutos después, corta, fría, pero ahí estaba, reconociendo el error en la evaluación de la importancia de tu rol. La empresa estaba desesperada. Regresé a la oficina al mediodía. El ambiente era fantasmal. Los pasillos estaban silenciosos, no el bullicio normal, sino un silencio tenso, cargado de miedo. Vi rostros demacrados, ojeras pronunciadas en mis antiguos compañeros. El pánico era palpable en el aire, casi se podía masticar. Matías me esperaba en la entrada del área de servidores. Su expresión era una mezcla de humillación y un alivio tan grande que casi se le notaba físicamente. Me saludó con un asentimiento de cabeza, incapaz de mirarme a los ojos por mucho tiempo. El equipo de TI, mis antiguos colegas, me miró con una mezcla de admiración y lástima. Algunos se acercaron, me dieron un abrazo rápido susurrando «Lo sentimos mucho, Camila» o «Sabíamos que esto pasaría». No dije mucho, solo asentí. Mi mirada fija en la terminal que me habían preparado. Era mi antigua estación de trabajo. Tenía un acceso temporal, y como era de esperar, vigilado. Había un técnico de seguridad cerca, observando cada uno de mis movimientos. Me senté. Las pantallas estaban llenas de mensajes de error, de logs que se repetían sin cesar, de alertas rojas por todas partes. Era un caos digital. Me conecté. Abrí una ventana de terminal. Escribí el comando de autenticación manual. Era un comando sencillo, una línea de texto que, para cualquiera que no conociera el sistema, no significaría nada. Pero esa línea, seguida de mi usuario temporal y una contraseña que me habían dado, era la llave. Pulsé Enter. El sistema cobró vida. Fue casi mágico. Las luces rojas en las pantallas de monitoreo empezaron a cambiar a verde. Los mensajes de error cesaron. Los procesos que estaban en bucle se detuvieron y arrancaron correctamente. En cuestión de minutos, los servicios principales empezaron a levantarse. Era la solución más sencilla del mundo, para mí. Pero para ellos, había sido un enigma irresoluble durante más de 36 horas. La complejidad de mi conocimiento, de mis 10 años de experiencia, se redujo a un par de pulsaciones que nadie más en esa empresa, ni siquiera con todos sus avances y automatización, había podido hacer. Cuando todo estuvo en verde, me levanté. Matías me miró, pálido, pero con un suspiro de alivio que resonó en el silencio de la sala. El daño ya estaba hecho. Se estimaron las pérdidas en las siguientes horas. 36 horas de servicios caídos por completo. Pérdida de datos cruciales para algunos clientes, que tuvieron que ser notificados con vergüenza. Millones en pérdidas económicas.
no solo por el tiempo de inactividad, sino por los contratos incumplidos y las multas. Y un daño incalculable a la reputación de la empresa, que tardaría años en recuperarse. Matías, el gran visionario de la automatización, fue visto como el responsable directo del desastre. La empresa entera estaba en crisis. Trabajé esa semana, observando el caos y el intento desesperado de la empresa por recuperarse. Cada sonrisa forzada de Matías, cada reunión de crisis a la que yo no era invitada pero de la que me enteraba por los susurros en los pasillos, era una confirmación de mi victoria silenciosa. La empresa había aprendido el valor del conocimiento humano de la manera más dura. Y yo, Camila Ramírez, me sentía como si finalmente hubiera pasado página. Pasaron los 7 días de mi contrato temporal, y para mí fue como un paseo por el parque, aunque para ellos, seguro que fueron los días más largos de sus vidas. El viernes de esa semana, el último día, me levanté con una sensación de ligereza que no había sentido en mucho tiempo. Había vuelto a ser Camila Ramírez, la administradora de 1900 sistemas que sabía lo que hacía, pero ahora, con un poder y una claridad que antes no tenía. En mi último día, me senté en la cafetería, con mi café humeante, y redacté mi carta de renuncia. No fue una renuncia cualquiera. Fue la culminación de todo, la puntilla final. Cada palabra la elegí con una satisfacción inmensa. No era una carta de enojo, sino de profesionalismo y firmeza. Dejé claro que mi contrato temporal había terminado y que no tenía interés en prolongar mi estancia. Entregué la carta en Recursos Humanos. La jefa me miró con una mezcla de sorpresa y decepción. Seguro esperaban que, después de todo lo que había pasado, me quedara, al menos un poco más. La misma reacción tuvo Matías cuando se la entregué a él personalmente. Su cara, ya de por sí pálida por el estrés de la semana, se puso aún más blanca. Era la confirmación de su fracaso y de mi victoria. Me sentía completamente liberada. Con el triple de dinero en mi cuenta bancaria gracias a esa semana de trabajo y con una experiencia invaluable en mi currículum, la de haber rescatado a una empresa de su propia arrogancia. Las puertas se me abrieron de par en par. No tardé en encontrar nuevas oportunidades. Una empresa más pequeña, pero con una filosofía que realmente valoraba a sus empleados de tecnología, me ofreció un puesto con condiciones excelentes. No solo me pagaban bien, sino que me escuchaban, me daban espacio para innovar, y lo más importante, valoraban el conocimiento humano. Incluso pensé en iniciar mi propia consultora, capitalizando mi reputación de resolver lo imposible, de ser la que podía levantar sistemas cuando nadie más podía. Esta historia me enseñó la lección más importante de mi vida profesional. Me echaron pensando que los sistemas se cuidan solos, que un par de líneas de código pueden reemplazar años de experiencia, de intuición, de noches sin dormir. El lunes aprendieron, de la manera más dura, que no hay automatización sin conocimiento humano. La tecnología es una herramienta increíblemente poderosa. Sí, pero es el intelecto, la experiencia, la previsión y la capacidad de resolución de problemas de las personas, lo que la hace funcionar de verdad. Un algoritmo puede ejecutar una tarea, pero no puede anticipar un error inesperado, ni diseñar una solución creativa a un problema que nunca antes se ha presentado, ni mucho menos tener el sentido común para saber que una autenticación manual, por simple que parezca, puede ser la llave maestra que sostiene todo el edificio. En cuanto a la empresa, tardó mucho tiempo en recuperarse. Luchó por recuperar la confianza de sus clientes, que se habían sentido abandonados. La estabilidad de sus sistemas, aunque yo los había puesto en marcha, tardó meses en volver a ser la misma, porque la base de la confianza y el conocimiento profundo se había resquebrajado. Y Matías, su destino fue el que se merecía. Despojado de su autoridad y de su credibilidad, fue degradado y finalmente forzado a renunciar unos meses después. La empresa, por lo que supe, invirtió mucho en la capacitación y retención de talento humano, no solo en automatización. Parece que, por fin, aprendieron la lección. Y así, mis queridos amantes de la justicia kármica, fue como la arrogancia de Matías y la ceguera de una empresa tecnológica se estrellaron contra la cruda realidad del conocimiento humano. No hay algoritmo que reemplace la experiencia,
ni automatización que compense la falta de visión. Camila Ramírez no buscó venganza. Solo dejó que la verdad saliera a la luz. Y esa verdad, como un buen café frío, fue amarga para algunos, pero increíblemente satisfactoria para ella. Si tú también has sentido que te subestiman, que tu esfuerzo es invisible, o que la innovación es solo una excusa para la deshumanización del trabajo, quiero escuchar tu historia. ¿Qué tipo de venganza profesional te ha dejado con un sabor tan dulce como un café frío? Déjanos tu comentario aquí abajo. Dale like a este video para apoyar a Camila y a todas las mujeres que demuestran su valor. Suscríbete al canal de Café Frío y Venganza y activa la campanita para no perderte más historias donde la justicia se sirve helada, muy, muy helada. Hasta la próxima.